Narciso Espejo está sentado en una silla metálica en el centro de una habitación que está completamente rodeada de espejos. Los espejos están en cada pared. Los espejos están en el techo. Los espejos están estratégicamente colocados para que desde cualquier ángulo en el que mires, veas la verdad de las personas. Para que desde cualquier ángulo en el que observes, veas lo que realmente son, no lo que aparentan ser. Enfrente de Narciso, separado por una mesa de acero inoxidable que es también, técnicamente, una superficie reflectante, está un hombre. El hombre se llama Cristian Vega. Cristian Vega es el asesino en serie más buscado de la ciudad. Cristian Vega ha matado a 10 personas en los últimos 3 meses, con la precisión de un movimiento que ha perfeccionado durante años. Con la calculada intención de alguien que está extrayendo algo precioso y no quiere romperlo. La cara de Lázaro se acerca a la cara de Violetta. Se acerca más y más, hasta que está a tan solo 10 centímetros de distancia. Hasta que puede ver las pestañas de Violetta en la oscuridad. Hasta que puede ver el movimiento casi imperceptible de su boca con cada exhalación. Violetta respira profundamente en su sueño. Cuando exhala, el aire fluye desde sus pulmones hacia el exterior. El aire que contiene oxígeno. El aire que es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte para Lázaro. Lázaro inhala el aire que Violetta acaba de exhalar. Inhala la combinación de oxígeno y dióxido de carbono que ha estado en los pulmones de Violetta. Inhala la humedad de su aliento. Inhala lo que, de alguna forma extraña y pervertida, es la esencia más íntima de ella. Por un momento que dura apenas 3 segundos, Lázaro puede respirar, puede sentir el oxígeno llegando a sus pulmones. Puede sentir la sangre siendo oxigenada. Puede sentir la vida regresando a su cuerpo que está medio muerto, que está siempre medio muerto, que siempre está en la frontera entre la existencia y la asfixia, y en ese momento, Lázaro se siente vivo. Lázaro se retira lentamente, retrocede del mismo modo en que avanzó, con un control perfecto, sin hacer ruido, sin disturbar el sueño de Violetta. Ve un alma que es tan pura, tan luminosa, tan fundamentalmente benevolente que Narciso no puede dejar de parpadear. Ve a alguien que, de acuerdo con los espejos, es uno de los seres más puros que jamás ha interrogado. ¿Narciso?, pregunta el policía a través del vidrio de observación. Narciso no responde. Simplemente continúa mirando al hombre que mató a 10 personas, cuyo reflejo en el espejo es el de un ángel. Narciso Espejo no siempre fue un interrogador especializado. Fue un tiempo cuando fue un hombre ordinario. Fue un tiempo cuando fue un niño que simplemente veía el mundo como lo veían los demás niños. Pero entonces sucedió un accidente. Fue cuando Narciso tenía 16 años. Fue cuando estaba en la casa de su novia. Se han convertido en algo más, se han convertido en obsesión. Lázaro Sombra no siempre fue un ladrón de aliento. Fue un tiempo cuando Lázaro era un hombre ordinario. Fue un tiempo cuando sus pulmones funcionaban. Fue un tiempo cuando podía respirar sin robar la vida de otros. Ese tiempo fue hace 15 años. Hace 15 años, Lázaro estaba en un accidente. Fue un accidente de construcción. Fue en un sitio de construcción donde trabajaba como obrero. Fue un accidente que no debería haber sucedido, pero sucedió de todas formas porque alguien fue negligente. Una pared de un edificio en construcción se derrumbó. Lázaro fue atrapado bajo los escombros. Fue enterrado vivo bajo toneladas de hormigón y acero. Fue enterrado completamente. Vio los crímenes emocionales que había cometido contra su familia. Vio la violencia psicológica que había ejercido sobre personas que la amaban. Vio, a través del espejo, que su novia era un monstruo que estaba muy bien disfrazado. Narciso se apartó del espejo. Se apartó corriendo, porque en ese momento quería dejar de ver. Quería dejar de conocer la verdad. Quería volver a ser ciega como todos los demás a lo que los espejos revelaban, pero no pudo volver atrás. Desde ese momento en adelante, cada vez que miraba a través de un espejo, veía la verdad moral de las personas. Veía sus almas tal como realmente eran, no como aparentaban ser. Fue como si los espejos hubieran adquirido ojos. Como si los espejos hubieran adquirido el poder de ver más allá del engaño. Durante los años siguientes, Narciso aprendió a vivir con su maldición. Aprendió que los espejos no mienten. Aprendió que los espejos revelan lo que nada más puede revelar. Aprendió que los espejos muestran la verdadera naturaleza de las personas, su podredumbre moral o su pureza escondida. Aprendió también algo aún más perturbador. Aprendió que no tenía reflejo. Cada vez que se miraba en un espejo, no veía su propia imagen.
Veía un espacio donde debería estar su rostro, pero solo había una mancha negra que era la negación absoluta de su propia existencia. Narciso pasó años preguntándose si realmente existía. A los 18 años, Narciso intentó suicidarse. Fue porque no podía soportar la idea de no tener reflejo. Fue porque no podía soportar la idea de no tener una imagen reflejada en el espejo. Fue porque, en algún nivel fundamental, si no tenía reflejo, significaba eso que no tenía alma. Pero cuando intentó suicidarse, algo extraño sucedió. Su cuerpo se negó a morir. Es como si el universo lo quisiera a través de la maldición, como si el universo lo necesitara como portador de la verdad. Narciso fue salvado por un transeúnte. Narciso fue resucitado. Narciso fue condenado a vivir. A los 22 años, Narciso fue descubierto por la policía. Fue porque había entrado a una casa donde había un crimen sin resolver. Fue porque había mirado en los espejos de la casa. Fue porque había visto, a través de los espejos, exactamente quién era el culpable. Fue porque Narciso había ayudado a la policía a resolver un crimen que había permanecido sin resolver durante años. Después de eso, la policía lo contrató específicamente porque sabían lo que podía hacer. Lo contrató porque conocían su maldición. Lo contrató porque sabían que Narciso podía ver las cosas que los detectores de mentiras ordinarios no podían ver. Narciso trabajó como interrogador especializado durante 7 años. 7 años de mirar a través de espejos a personas cuyas almas estaban desnudas ante él. 7 años de ver la verdad moral de cada persona que interrogaba. 7 años de no tener dudas sobre quién era culpable y quién era inocente, porque los espejos nunca mentían. Pero 7 años también lo gastaron. 7 años de cargar con los secretos de todos los demás. 7 años de ver la podredumbre moral de la raza humana día tras día. 7 años de no poder mirarse a sí mismo sin ver el vacío. Hace 3 semanas, Narciso fue contactado por la iglesia. Fue por una monja llamada Hermana Magdalena. Hermana Magdalena era una de las personas más respetadas de la ciudad. Hermana Magdalena había abierto orfanatos. Hermana Magdalena había alimentado a los pobres. Hermana Magdalena había hecho milagros pequeños que hacían que las personas la veneraran, pero la policía tenía sospechas. La policía había descubierto que dinero estaba desapareciendo de los orfanatos. La policía había descubierto que algunos de los niños en los orfanatos estaban siendo abusados. La policía había descubierto que Hermana Magdalena no era quien aparentaba ser y la policía quería que Narciso confirmara la verdad. Narciso fue a la iglesia, fue a una pequeña capilla privada donde Hermana Magdalena estaba de rodillas en oración. Fue a un lugar completamente rodeado de espejos de decoración, los espejos que típicamente se encontraban en capillas antiguas. Narciso miró a Hermana Magdalena a través de los espejos de sus gafas de sol. Y Narciso vio la verdad, vio los crímenes. Vio el robo. Vio el abuso. Vio la hipocresía absoluta. Vio, reflejada en el espejo, a una mujer cuya alma estaba completamente podrida, cuya existencia era una mentira completa, cuya vida era un acto de manipulación y maldad. Vio exactamente lo que la policía quería que viera, pero hubo un problema. Cuando Narciso miró más profundamente en el espejo, vio algo que no podía explicar. Vio que, debajo de toda la podredumbre, debajo de todos los crímenes, debajo de toda la maldad, había algo más. Había una chica muy joven. Una chica que estaba asustada. Una chica que había sido dañada de formas que ningún niño debería haber sido dañado. Una chica que simplemente intentaba sobrevivir usando las únicas herramientas que conocía. Narciso se dio cuenta de que Hermana Magdalena no era completamente mala. Era un ser humano roto que había sido roto por el mundo y que, a su vez, rompía a otros. Era un ciclo de trauma y dolor. Era alguien que necesitaba ser ayudada, no castigada, pero la policía quería ayuda. La policía quería castigo. La policía quería que Narciso dijera que era completamente culpable para poder encarcelarla. Narciso fue a hacer su informe, pero en el camino, sucedió algo extraordinario. Sucedió que Narciso pasó por un espejo grande en el pasillo de la iglesia. Sucedió que, por primera vez en años, Narciso decidió mirarse a sí mismo en un espejo ordinario, no a través de sus gafas de sol especiales, sino con sus propios ojos, y sucedió que, cuando lo hizo, Narciso vio algo que cambió su vida. Vio que su reflejo no estaba completamente vacío, vio que, en el espacio donde debería estar su rostro, había una sombra. Vio que la sombra tenía forma de persona. Vio que la sombra se estaba moviendo de una manera que sugería pensamiento.
sentimiento, existencia, vio que, aunque no tenía un reflejo ordinario, tenía algo. Tenía una presencia. Estaba durmiendo profundamente, su cuerpo relajado en la cama, su respiración rítmica y fuerte. Lázaro se acercó lentamente. Se acercó de la forma en que había sido entrenado a acercarse, con invisibilidad, con gracia, con la precisión de alguien que ha perfeccionado el arte de estar cerca sin ser notado. Cuando sus labios estaban a 10 centímetros de distancia de los labios de Violeta, Lázaro inhaló lo más profundamente que había inhalado en años. Fue como si sus pulmones, aunque fueran disfuncionales, estuvieran gritando de alivio. Fue como si toda la asfixia crónica que había experimentado durante 15 años fuera siendo liberada. La evidencia muestra todo lo que la policía necesita para ejecutarlo, pero los espejos muestran algo completamente diferente. ¿Qué ves?, pregunta Christian calmadamente. Narciso no responde. Simplemente continúa mirando a través de sus gafas de sol especiales. Continúa viendo el alma pura de Christian Vega reflejada en los espejos que rodean la habitación. Veo la verdad, dice Narciso finalmente. ¿Y cuál es la verdad?, pregunta Christian. La verdad, responde Narciso, es que tú no mataste a esas personas. Hay un silencio en la habitación. Hay un silencio que dura varios segundos. Hay un silencio que sugiere que algo fundamental ha cambiado. ¿Cómo lo sabes?, pregunta Christian. Porque los espejos no mienten, responde Narciso. Y el espejo me muestra que tu alma es incapaz de cometer los crímenes de los que te acusan. Christian sonríe, es una sonrisa que no es completamente humana. Es una sonrisa que sugiere que Christian está viendo algo en Narciso que Narciso mismo no puede ver. ¿Sabes lo que veo cuando te miro?, pregunta Christian. No, responde Narciso. Veo a alguien como yo, dice Christian. Veo a alguien que también puede ver la verdad. Veo a alguien que también está lanetizado. En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorios se abre. Entran policías. Entran detectives. Entra el comisario. ¿Qué estás haciendo?, grita el comisario. Estoy aprendiendo la verdad, responde Narciso. La verdad es que este hombre es culpable, dice el comisario. Queremos que digas eso. Queremos que confirmes que es culpable. No puedo, dice Narciso. ¿Por qué no?, pregunta el comisario. Porque los espejos no mienten, dice Narciso. Y el espejo me muestra que este hombre es inocente de los crímenes por los que está siendo acusado. Cuando Narciso dejó la policía, fue porque comprendió que había estado trabajando para el lado equivocado. Había estado trabajando para gente que sabía que era culpable de crímenes pero que quería encarcelar a personas inocentes para mantener el poder. Había estado siendo un instrumento de injusticia disfrazado como un instrumento de justicia. Había estado traicionando su don. Narciso se fue a una casa abandonada. Fue una casa que conocía de años atrás. Fue una casa que estaba completamente desprovista de espejos. Fue una casa donde podía estar sin tener que enfrentar su propia falta de reflejo. Estuvo allí durante 3 días sin comer, sin dormir, sin hacer nada excepto pensar. Estuvo allí porque necesitaba procesar lo que había descubierto. Lo que había descubierto era esto: que la policía había matado a las 10 personas. Que la policía había asesinado a 10 personas y había culpado a Christian Vega. Que Christian Vega era un vigilante que estaba intentando detener a la policía corrupta. Que Christian Vega estaba matando a policías que habían cometido crímenes atroces pero que nunca serían castigados dentro del sistema ordinario. Los espejos le habían mostrado todo. Cuando Narciso miró a Christian Vega a través de los espejos, vio pureza porque Christian estaba ejecutando justicia. Había estado siendo un instrumento de injusticia disfrazado como un instrumento de justicia. Había estado traicionando su don. Narciso se fue a una casa abandonada. Fue una casa que conocía de años atrás. Fue una casa que estaba completamente desprovista de espejos. Vio un alma radiantemente pura porque Christian creía genuinamente que lo que estaba haciendo era correcto, y lo más aterrador era que Narciso estaba comenzando a creer que tenía razón. Después de dejar a la policía, Narciso hizo algo que nunca antes había hecho: buscar a Christian Vega, no para entregarlo, no para ayudar a la policía, simplemente para estar con él. Simplemente para tener una conversación con alguien que también podía ver la verdad. Tomó 3 meses, pero finalmente encontró a Christian. Lo encontró en un apartamento en las afueras de la ciudad.
Lo encontró viviendo de una manera que sugería que apenas estaba sobreviviendo. Lo encontró en un estado de ánimo que sugería que estaba esperando ser encontrado. «Sabía que vendrías», dijo Christian cuando Narciso entró. «¿Cómo?», preguntó Narciso. «Porque somos el mismo tipo de persona», respondió Christian. «Porque vemos lo que otros no pueden ver. Porque estamos buscando la verdad en un mundo lleno de mentiras». Narciso se sentó en una silla que no era un espejo. Se sentó en un lugar donde no podía ver su propia falta de reflejo. Se sentó y simplemente escuchó a Christian hablar. Christian habló durante horas. Habló sobre los crímenes que la policía había cometido. Habló sobre los niños que habían sido abusados. Habló sobre las mujeres que habían sido violadas. Habló sobre los hombres inocentes que habían sido encarcelados para encubrir los crímenes de los policías. Habló sobre por qué matar era la única respuesta. Y Narciso no lo detuvo. Narciso no lo reportó. Narciso no lo entregó a las autoridades. Narciso simplemente escuchó, porque, por primera vez en su vida, Narciso había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que también veía la verdad, alguien que también estaba maldito. Esa noche, Narciso se quedó en el apartamento de Christian. Se quedó porque Christian le pidió que se quedara. Se quedó porque Narciso no quería irse. Se quedó porque estaba comenzando a desarrollar un sentimiento que había asumido que nunca experimentaría. Estaba comenzando a amar a Christian Vega. Pero fue un amor complicado, fue un amor que estaba basado en el reconocimiento de la verdad. Fue un amor que estaba basado en la comprensión mutua de que ambos eran seres especiales, seres excepcionales, seres que podían ver más allá del engaño. Fue un amor que estaba basado en la aceptación de que ambos estaban dañados de maneras que nadie más podía entender. Pero entonces sucedió algo que Narciso no esperaba. Sucedió que la policía encontró a Christian y a Narciso juntos. Sucedió que una redada fue ejecutada. Sucedió que Narciso fue descubierto como un traidor. Sucedió que Narciso fue clasificado como un cómplice en los asesinatos de Christian. Sucedió que Narciso fue arrestado. Durante el interrogatorio, Narciso se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que los policías que lo interrogaban no querían la verdad. Se dio cuenta de que los policías querían una confesión que pudiera ser usada para descartar el caso. Se dio cuenta de que los policías querían que dijera que Christian era culpable. Se dio cuenta de que los policías no podían verlo. No podían verlo literalmente. En la sala de interrogatorios, cuando los policías se acercaban a Narciso, no parecían verlo completamente. Parecía como si Narciso fuera prácticamente invisible para ellos. Narciso comprendió lo que estaba sucediendo. Comprendió que su falta de reflejo había evolucionado. Comprendió que ya no era simplemente que no tuviera un reflejo en los espejos. Era que estaba desapareciendo de la realidad por completo. Era que estaba siendo borrado de la existencia. Era como si el universo estuviera diciendo: si no tienes reflejo, entonces no existes. Narciso fue liberado porque la policía simplemente no podía procesarlo. La policía no podía juzgar a alguien que no podían ver completamente. La policía no podía procesar la papelería para alguien que parecía desaparecer cuando intentaban fotografiarlo. Narciso fue liberado, pero fue liberado como un fantasma. 5 años después, Christian Vega está en el corredor de la muerte. Narciso Espejo está viviendo en las sombras, completamente invisible para el mundo ordinario, viendo todo a través de espejos. Pero algo extraordinario ha sucedido. ¿A qué? Mientras Christian está esperando su ejecución, mientras Narciso está viviendo en la invisibilidad, han descubierto la verdad completa. Han descubierto que la policía fue responsable de todos los crímenes. Han descubierto que Christian estaba diciendo la verdad todo el tiempo. Han descubierto que Narciso nunca fue un cómplice, sino simplemente alguien que finalmente vio la verdad. Han descubierto que el sistema completo fue un engaño. Y cuando la policía intentó hacer que Narciso testificara, Narciso había desaparecido. Narciso se había vuelto tan invisible que era prácticamente imposible encontrarlo. Narciso se había vuelto tan similar al espejo que era indistinguible de la superficie reflectante misma. Narciso se había convertido en su nombre. Se había convertido en espejo. Christian fue ejecutado a pesar de todo, fue ejecutado porque el sistema necesitaba un chivo expiatorio. Fue ejecutado porque la verdad era demasiado amenazante. Fue ejecutado porque la maldición de Narciso no era suficiente para salvarlo. Pero antes de su ejecución,
Cristian pidió una cosa, pidió que Narciso estuviera en la sala de ejecución, pidió que Narciso viera la verdad de lo que estaba sucediendo a través del espejo. Y Narciso estuvo allí, completamente invisible, viendo a Cristian ser ejecutado a través de un espejo que estaba escondido en la sala de ejecución. Y cuando Cristian fue ejecutado, cuando su vida fue tomada por un sistema corrupto que fingía ser justo, Narciso vio algo en el espejo, vio que Cristian ya no estaba allí, vio que el lugar donde Cristian había estado fue reemplazado por un vacío, el mismo vacío que había visto en su propio reflejo durante toda su vida. Comprendió que Cristian había sido, todo el tiempo, exactamente como él, comprendió que ambos estaban condenados a ser invisibles. Comprendió que ambos estaban condenados a existir solo en espejos. Años después, Narciso fue encontrado, fue porque decidió ser encontrado. Han descubierto que Narciso nunca fue un cómplice, sino simplemente alguien que finalmente vio la verdad. Han descubierto que el sistema completo fue un engaño. Y cuando la policía intentó hacer que Narciso testificara, Narciso había desaparecido. Narciso se había vuelto tan invisible que era prácticamente imposible encontrarlo. Narciso se había vuelto tan similar al espejo que era indistinguible de la superficie reflectante misma. Narciso se había convertido en su nombre. Se había convertido en espejo. Cristian fue ejecutado a pesar de todo, fue ejecutado porque el sistema necesitaba un chivo expiatorio. Fue ejecutado porque la verdad era demasiado amenazante. Fue encontrado porque finalmente aceptó su maldición. Fue encontrado porque comprendió que los espejos no eran una maldición, sino una responsabilidad. Narciso ahora enseña a otras personas a ver la verdad a través de espejos. Narciso ahora ayuda a personas que están buscando justicia a encontrar la verdad moral de aquellos que las han dañado. Narciso ahora usa su maldición para exponer la hipocresía y la corrupción, pero Narciso nunca vuelve a mirarse a sí mismo en un espejo ordinario. Porque sabe que si lo hace, verá a Cristian mirándolo de vuelta. Y sabe que ese momento final significaría el final de su propia existencia. Narciso Espejo aprendió una verdad fundamental. Aprendió que los espejos no mienten, pero pueden ser crueles. Aprendió que la verdad moral no siempre conduce a la justicia ordinaria. Aprendió que el don de ver la verdad puede transformarte hasta el punto en que ya no eres quien solías ser. Aprendió que a veces, la mejor forma de amar a alguien es permitir que desaparezcan.